damos la bienvenida al doctor Cristian Zamora, concejal del Cantón Cuenca. Él llegó al Cabildo por el movimiento Participa. Doctor Zamora, muy buenos días. Dramáticos testimonios de algunos dirigentes del sector turístico hemos transmitido en estos días. Primero vino Patricio Miller, presidente del gremio de los hoteleros, quien con una evidente depresión hablaba sobre su falta de fe en una eventual recuperación del sector en el feriado del 9 de octubre. Ahora acabamos de escuchar al abogado Luis Torres, presidente de la Asociación de Bares y Restaurantes de Cuenca, quien señala que están pasando un momento absolutamente crítico que ha llevado ya al cierre de muchísimos de sus asociados y que amenaza con el cierre de otros. Piden mayor apertura para este sector. Las decisiones, sin embargo, las entendemos, fluctúan entre ese delicado equilibrio entre la salud pública y la reactivación económica. Quisiéramos saber de qué manera están tomando los representantes públicos en la ciudad de Cuenca este tema. Muy buenos días, Gustavo y Rosana. Un saludo cordial a todos quienes nos escuchan a través de Antena 1. Un buen miércoles a todos. Con respecto al tema de reactivación económica tan importante en la golpeada situación que vive el país y yo creería el mundo, como ustedes ya lo anunciaron hace un momento, los índices de desempleo y la situación que estamos viviendo, el Consejo Cantonal, de acuerdo a lo que le pudo competir en temas de reactivación de ciertas actividades económicas, por no decir la gran mayoría de todas, las reguló ya, Gustavo, en la última ordenanza aprobada, creo yo, hace aproximadamente un mes, luego de que terminó el estado de excepción. Es cierto que ciertas actividades muy puntuales, como la que usted menciona, bares, discotecas, centros de tolerancia o centros de diversión para mayores de 18 años, estuvieron prohibidas por una disposición, recuerde usted, del COE Nacional, y que decía que efectivamente el GAT tiene que hacer esto en coordinación con lo que redacte o con lo que resuelva los ministerios del ramo, en este caso de gobierno y de turismo. En ese sentido, en la ordenanza quedó ya prevista que la facultad para poder reactivar este tipo de sectores le compete al COE cantonal a través de los protocolos que efectivamente pues se hagan y de la coordinación que exista interinstitucional. Al respecto hemos escuchado ya al ingeniero Torres, que han entregado los diferentes protocolos y eso tiene que ser analizado por la Dirección de Riesgos, que es la que normalmente está al frente de esta situación, y de ser aprobado por el COE cantonal. Y claro, viene lo que usted mencionaba hace un momento y yo lo ratifico y concuerdo, ese fino equilibrio entre el sistema de salud y el aspecto de la reactivación económica. ¿Y por qué estos sectores han estado, digamos, de alguna manera prohibidos hasta la fecha? Es porque el consumo de alcohol que se da en este tipo de actividades, lo que puede generar, y de hecho lo hace, es un alza en los incidentes de tránsito, me refiero a contravenciones, accidentes, que pueden generar, digamos, necesidad de acudir a casas hospitalarias, y las casas hospitalarias están, como todos sabemos, a saturación desde hace algunas semanas atrás. En conclusión, lo que corresponde es analizar ya al COE cantonal en función de los datos de salud y del cumplimiento de protocolos, planes pilotos, inclusive para la reactivación de estos temas. Además, concejal Zamora, muy buenos días. Es importante revisar las experiencias que están viviendo ya otros países en Europa. Se está ya viviendo en algunos de los países de estas latitudes una segunda ola de contagios, lo que ha llevado, por ejemplo, a París, a Madrid, otras ciudades de España, Holanda también y otros lugares a volver a los toques de queda y a los cierres masivos de todas las actividades, que es lo que vivimos en los primeros meses de la pandemia aquí en el Ecuador, lo que además se vuelve dramático otra vez para la situación económica de estos países y de negocios como estos. También es importante que podamos ir evaluando de forma constante y permanente cuál es la situación. Si a Europa le tocó una segunda ola por estos meses, se evalúa y se analiza y se ha manifestado que podría Ecuador y América Latina también vivir una segunda ola por el mes de diciembre aproximadamente. Bueno, todo esto está por verse, sin embargo es importante ir evaluando cada semana y de forma permanente y constante qué va ocurriendo y cómo va actuando la pandemia también para ir avanzando en la toma de decisiones. Rosana, yo creo que las decisiones que deben tomar los gobiernos locales, nacionales, en todo nivel de gobierno,
efectivamente responden a un análisis constante y a un monitoreo permanente de los indicadores en el tema de salud y los ratios de contagio que se dan. Parecería que es un tema inevitable, y lo digo lamentablemente, porque ya veíamos nosotros antes de que llegue el virus al país lo que sucedía en Europa y luego sucedió en América Latina. Ahora vemos que esta segunda ola comenzó en la China, está en Europa y probablemente llegue a América Latina, y eso sea un tema ineludible. Por lo tanto, lo que yo considero es de que ahora, con una cierta experiencia y conocimiento del comportamiento del virus que se ha ganado a lo largo de casi un poco más de medio año, lo que se tiene que hacer es un monitoreo constante, y a la final es un tema, como decía hace un momento, parecería ineludible, porque todas las personas necesitan reactivarse para poder vivir y poder generar ingresos, y eso es lo que alimenta y alienta e incrementa el tema del ratio de contagios y por lo tanto esta situación de una segunda posible ola. Por tanto, lo que corresponde, yo sí hago un llamado y aprovecho este medio de comunicación, es el cuidado y la conciencia individual, más allá de las disposiciones públicas que se puedan dar, en lo que ya sabemos y conocemos todos de manera importante, que es el tema del distanciamiento, la mascarilla de manera obligatoria y el lavado de manos. Yo creo que va quedando ya también en esa responsabilidad, y obviamente el monitoreo constante para poder permitir o frenar cierto tipo de actividades, especialmente las que congregan a gran cantidad de gente, que es en donde el virus de alguna manera pues pulula, digámoslo así, y puede generar cadenas de contagio mayores. Concejal Zamora, ¿cuál es la situación respecto de los espectáculos públicos y las autorizaciones para que estos espectáculos se realicen? El gobernador encargado, el doctor Jorge Cabrera, ha hecho un llamado a los gobiernos autónomos descentralizados, a los gobiernos municipales, sobre todo a no entregar este tipo de permisos justamente para prevenir un número mayor de contagios. ¿Cuáles son, digamos, las normas, las reglas que se están siguiendo para la realización de los espectáculos públicos? ¿Están autorizados? ¿Con qué aforo? ¿Qué es lo que debe suceder para que estos se realicen, o están prohibidos? Rosana, los espectáculos de concentración masiva están prohibidos en el Cantón Cuenca, entiendo que en el país también lo están, pero no únicamente hemos dicho tiene que prohibirse porque ahí aglomera gente e incrementa el potencial de la cadena de contagio. También hemos propuesto, de hecho, quien le habla fue quien en la ordenanza que hice mención al inicio de la entrevista, la COVID post estado de excepción, en la transitoria cuarta, si mal no recuerdo, propuse y fue acogido por el Consejo Cantonal que la inversión pública que se hace con respecto a este tema, otro sector golpeado ha sido el artístico, el cultural, el que utiliza los espacios públicos, los teatros, las calles, digamos en general, para poder generar su actividad económica, y detrás de ello toda la cadena que también está, por ejemplo, de quienes arman y montan estos shows, llámese escenario, luces, etcétera. Lo que se aprobó y está ya en la ordenanza vigente es de que todos los recursos, no solo del municipio, sino de las empresas públicas que tuvieran en sus planes operativos anual inversión para este tipo de actividades, se la haga en una agenda en este último trimestre, y eso se pueda presentar de manera virtual, que es, digamos, una forma de poder también disfrutar de estos eventos, y de esa manera, de alguna forma, apoyar a través de la reactivación de este sector con la inversión pública que estuvo prevista. Más bien aquí hago un llamado al alcalde y a la directora de Cultura, que no responde los oficios, valga la pena decirlo, no responde la señora Landívar los oficios que le hemos puesto para que presente precisamente esta agenda, diversificando y democratizando los temas culturales, artísticos, de producción, de show, etcétera, y que sea a través de las plataformas públicas presentado a la ciudadanía para su disfrute y también poder reactivar este sector. Por lo tanto, en resumen, están prohibidas estas actividades, pero hemos dado una salida, una propuesta, quizás no la mejor, pero sí una propuesta para poder reactivar este sector desde el punto de vista que explico. ¿Se ha podido evaluar, concejal Zamora, esta ordenanza que emitió Cuenca para el tratamiento de la situación ya en manos del Consejo Municipal en la etapa post-estado de excepción? Hay varios temas que se propusieron, algunos con dudas, incluyendo en esto la continuación de la restricción vehicular, la apertura de sitios públicos, de espectáculos, todos estos temas que generan polémica, pues están directamente relacionados también con el avance de la enfermedad. ¿Se ha hecho algún tipo de evaluación y qué balance arroja si es que se lo ha hecho? Gustavo, las evaluaciones que se hacen las emite el COE cantonal, que tienen, digamos, las mesas de trabajo sobre estos temas y el monitoreo.
lo que hemos visto, y creo que de una manera positiva, es de que hemos entrado en una suerte de meseta, ya no estamos en una línea creciente, digamos, de los contagios, sino hemos llegado a una suerte de meseta y con ciertos descensos en el tema de contagios e inclusive de muertes por el tema del COVID, lo cual lo que nos hace es no alentar para que sigamos, digamos, de una manera libre y no cuidándonos en las actividades humanas, sino más bien creo que es llegar a ese equilibrio que decíamos hace un momento de poder controlar esos valores. La cura definitiva, todos sabemos, será con la vacuna. Lo que tenemos que hacer es guardar las actividades, las acciones, el comportamiento humano y la cultura que debemos impregnarnos en estos tiempos para poder mantener esos valores. De tal manera que, si es que usted, yo, cualquier persona, Dios no quiera, tiene que asistir a una casa de salud, pueda ser atendido y no muera por el hecho de que no existe la capacidad de atención. Entonces, en ese sentido, lo que puedo comentarle, Gustavo, es de que hemos entrado en una meseta con ciertos índices de descenso en los ratios, digamos, de contagio y de muertes, lo cual alienta, pero sigue siendo triste, sin duda alguna, pero ese es el equilibrio que yo creo que debemos mantener todos como colectividad. Además de los sectores que hemos mencionado ya en este diálogo, doctor Zamora, y muchos otros, prácticamente todos se encuentran venciendo enormes dificultades para no desaparecer, para no cerrarse en esta etapa. Entre ellos está el sector educativo. La Universidad de Cuenca está recién por iniciar su ciclo lectivo, me parece que la próxima semana. Las universidades privadas de Cuenca enfrentan serios problemas económicos. Los colegios privados están dando verdaderas gangas a sus estudiantes para que no se retiren y así por el orden. Y entre esto había por allí un plan piloto aprobado a nivel nacional que incluía la apertura de algunos colegios en el país. Entre ellos estaba el Colegio Alemán, que tiene una sucursal en la ciudad de Cuenca, y que estaba previsto como un pilotaje exactamente, pero que tenía que ser evaluado con una serie de normas que tenían que pasar por el Comité Cantonal de Emergencias. ¿Se ha procedido ya con esta evaluación? ¿Cuál es la situación de este colegio que intenta ser piloto para lo que eventualmente pueda suceder en el sistema educativo en general? Recalcar, Gustavo, que el tema educativo lo rige directamente el Estado central a través del Ministerio de Educación. Lo que nosotros en la localidad, digamos, podríamos normar es el permiso de funcionamiento. Sí, se decía que los protocolos, se decía, doctor Zamora, que los protocolos tienen que pasar por el COE cantonal. Efectivamente, iba a comentar eso, Gustavo. Yo había planteado el hecho de que se prohíba mediante ordenanza el tema de las clases presenciales. Ese tema no fue recogido en la ordenanza, por tanto queda, digamos, a disposición precisamente y análisis del COE cantonal en este tema, pero si es que usted me pregunta sobre un tema particular, una opinión, digamos, mía, yo creo que no deberían reactivarse estos temas porque eso es, digamos, una suerte de evento masivo que puede darse utilizando un símil y lo que puede obviamente alentar el tema de cadena de contagios. Yo creo que la universidad como fuente y la educación en general como fuente de innovación y de creatividad, lo que debe hacer es implementar precisamente los mecanismos, al menos hasta el próximo semestre, de tener ya una vacuna, que es lo que se espera de acuerdo a la información internacional, pues hacer este ciclo más virtual y poder, digamos, de alguna manera controlar esta cadena de contagios, porque con que un estudiante esté contagiado y esté en un ambiente con cientos de ellos, eso implica que el virus puede llegar a cientos de hogares y detonar una segunda ola, lo cual no queremos ni de lejos, evidentemente. Bien, haciendo aquí una breve pausa para los oyentes que nos siguen a través de la televisión. Cerramos nuestro enlace con Academia TV, pero continuamos con los oyentes de Antena 1 y sus múltiples plataformas. Doctor Zamora, quisiéramos hablar también de otro tema muy importante para Cuenca, el bicentenario de independencia. Se conformaron comités, un oficial, otro extraoficial. Se buscaban celebraciones, se buscaban conmemoraciones, pero también reivindicaciones por este bicentenario. ¿Cómo marchan las cosas cuando estamos a menos de un mes de que se llegue a la fecha central de esta conmemoración, los 200 años de independencia? Como usted menciona, Gustavo, se conformó un comité bicentenario sobre este tema
a decir verdad, el Consejo Cantonal o de manera particular, no hemos sido informados absolutamente nada de las acciones que se estén dando. Yo esperaría de que exista un cronograma efectivamente. Más bien en ese ánimo se planteó lo que comenté hace un momento de las actividades y de que haya inversión precisamente en temas de poder celebrar y generar festividades por los 200 años de independencia de la ciudad. Tengo entendido de manera extraoficial que se está planteando algún tema de eventos los días 1, 2, 3 y 4 de noviembre, pero no quisiera hablar, como nunca lo hago, cuando no tengo la documentación ni la certeza de las cosas sobre qué tipo de eventos esté planificando el GAT municipal. Ahora, con todo el respeto, concejal Zamora, siempre cuando tenemos este tipo de respuestas nos sorprende el hecho de que un concejal no pueda tener dentro del municipio la autoridad suficiente para dirigirse a los departamentos municipales y exigir la información sobre lo que está sucediendo. No se puede esperar solamente que los informes lleguen a su escritorio. Es una situación que debería cambiar en el municipio de Cuenca y con proactividad los concejales enterarse de qué es lo que está pasando en la ciudad. El tema del Bicentenario no es un tema de poca importancia. Hemos visto de qué manera lo han tomado algunos municipios que se convierten en ejemplo en el país en estas situaciones, como el municipio de Guayaquil. Aquí en Cuenca no puede ser un tema de uno o de dos funcionarios y que los representantes ciudadanos, ustedes, los concejales, no se enteren. Efectivamente, Gustavo, por eso hace un momento decía la señora directora de Cultura no responde. Yo no sé si es que la señora directora, a quien no conozco porque se posesionó durante el periodo de pandemia, no conoce que tiene que responder por ley los oficios. Le he puesto 2 oficios, Gustavo, 2 a la señora, y le hago un llamado público para que responda a quien ella se debe. Ella se debe al alcalde y sobre todo a la máxima autoridad de la ciudad, que se llama Consejo Cantonal, y ahí estamos los concejales. Y yo no sé si no responden porque no tienen nada, que espero no sea esa situación, o porque simplemente está desacatando la norma. Pero yo coincido con usted en ese reclamo a la directora de Cultura, que la señora responda a los oficios que los concejales le hemos planteado, precisamente para conocer y poder informar lo que usted ha consultado, y que en este momento, pues, lo que puedo informar es precisamente que no ha respondido nada, que no tendremos ninguna agenda, y que al menos por ordenanza se planteó que exista una precisamente para los temas, obviamente, de Bicentenario, que están en el último trimestre, pero hasta el momento no hay ni agenda, ni respuesta, ni absolutamente nada. Ojalá la ciudad no pase una situación que deje mucho que desear con respecto a las actividades que tienen que plantearse en un año jubilar especial que sin duda vive la ciudad. Hay esta otra comisión paralela, la Comisión Autónoma Independiente, Comisión Ciudadana por el Bicentenario, que buscaba sobre todo reivindicaciones, que ha tenido un activo papel con el Cabildo por el Agua por la consulta que se realizará el 13 de diciembre, y buscaba también, entre otras reivindicaciones, aquellas relacionadas con la vialidad. ¿Han tenido los concejales una relación de trabajo con esta otra comisión extraoficial, por lo menos? Ahí sí, Gustavo, puedo decirle que hemos trabajado más bien de una manera muy adecuada y articulada. Usted conoce, quien habla preside la Comisión de Ambiente, una de las reivindicaciones que planteó el Foro Bicentenario y varios sectores más, y que hemos acogido y hemos trabajado, y que hoy es una realidad, es precisamente el llamamiento a la consulta popular, un trabajo que hemos hablado en muchas ocasiones en este mismo medio de comunicación, y que es un gran logro para la ciudad. El otro, en los temas viales, hemos estado también, digamos, de alguna manera en la Comisión de Movilidad, de la que también formo parte, y Ambiente. Hemos revisado ya con el Ministerio de Obras Públicas, en la zona 6 que corresponde, los estudios de impacto ambiental y lo que conocemos, una obra que el gobierno nacional la va a ejecutar y que ha sido coordinada con el gobierno local, digamos, con respecto a los corredores que conocemos desde Cumbe hasta prácticamente Azogues Biblián, que se estarían ya firmando en los próximos meses, dado que, como conocemos públicamente, las licitaciones han sido llamadas ya públicamente para que las ofertas sean entregadas. Entonces, creo yo que en lo que el Foro del Bicentenario, ciudadanos sin ningún interés, me refiero a monetario, sino de la ciudad como tal, hemos articulado esos temas y al menos podemos decir e informar que el uno se ha logrado y el otro está encaminado. Lo que observamos en temas de vialidad, y ayer nomás conversábamos con el director zonal del Ministerio de Transportes y Obras Públicas, es que se sigue actuando con pies de plomo, concejal. Las cosas van muy lentamente. En mayo tenían que haberse firmado ya los contratos del señor director zonal, que
evidencia la mejor de las voluntades, pero aparentemente no tiene las delegaciones ni el dinero para hacerlo, señala, y reconoce de que el cronograma está trazado ya por 9 meses. Se aspira ahora a la contratación posiblemente en el mes de marzo o abril del próximo año. Esto implica, y se ha reducido también, dicho sea de paso, enormemente la planificación, pues se aspiraba y se dio a conocer incluso en un plan propagandístico de que el gobierno nacional iba a trabajar en un gran eje que partiendo desde el pasaje, prácticamente desde la ciudad de Machala y terminando en la zona norte ya de Cañar, iba a arreglar todo este gran eje vial tan problemático para la provincia de la Azuay. Ayer nos ha dicho el director zonal que lamentablemente no pueden intervenir en la gran mayoría de estas carreteras porque están sujetas aún a liquidaciones con empresas chinas que contrataron hace casi una década con el gobierno nacional. Esta es la situación vial de la ciudad de Cuenca, que ha sido evidenciada en este feriado del 9 de octubre una vez más, con muchísimos problemas, sobre todo concentrados en vías al oriente ecuatoriano y en vías que dirigen hacia el sur occidente del país, hacia la provincia de El Oro fundamentalmente. Ha dicho también el director que hace falta una interacción, una operativización de varias cosas y una articulación con el gobierno local, pues tiene que establecer una logística antes de emprender con el ingreso sur, que ha quedado ya limitado a su versión original Cumbe-Cuenca y no a este gran eje, así como la construcción de 4 pasos a desnivel que supuestamente estarían financiados, tema que venimos oyendo desde que Paul Granda era ministro de Transportes y Obras Públicas y me parece que mucho antes. Hace falta nuevamente un empoderamiento de las autoridades de la ciudad y particularmente del municipio de Cuenca para que se catalicen estos temas, doctor Zamora. Sin duda alguna, Gustavo, yo coincido con usted. Esto es un tema que también tiene que ejercerse desde el liderazgo y desde el ejercicio de la exigencia plena de los derechos que tiene el Austro de Yamaré, ya no únicamente Cuenca en ese sentido, y todo el centralismo y el olvido, que no voy a ahondar sobre ese tema, pero que todos sabemos. Al respecto, lo que le puedo comentar desde la competencia que podemos tener como concejales del cantón, lo que estoy haciendo es con varias personas, y más bien lo hago público. Lo que queremos es generar las propuestas de fundamento necesario de desarrollo para la región sur del país, en donde Cuenca es el eje fundamental, dadas las elecciones que se vienen ya para el presidente de la República. Una suerte de pliego de requerimientos que requiere la ciudad de Cuenca y la zona austral, por decirlo de alguna manera, y que tiene que ser puesto en agenda, discutido y respondido por quienes aspiran a dirigir el país, y creo que ese es un aspecto, digamos, idóneo de alguna manera para que los candidatos que vengan a Cuenca, y ahí el concurso de los medios de comunicación, porque seguramente todos ellos pasarán por los medios cuencanos de comunicación, y que se les pregunte sobre estos aspectos y tener el criterio para que el elector, los cuencanos, en función de las necesidades que tenemos nosotros, acuciantes, como usted lo ha dicho, en celeridad, en inversión, en vialidad y en tantos otros temas, se puedan pronunciar y, claro, poner la agenda a discusión de los problemas álgidos de la ciudad que necesita para generar su desarrollo. Desde esa perspectiva, que es lo que al menos desde la concejalía podemos hacer, estamos trabajándola, ya la daremos a conocer, y en lo otro, que es la exigencia nacional, le corresponde sin duda a quien ocupe la alcaldía de la ciudad por el liderazgo que ejerce aquel y poder, digamos, exigir más celeridad en los temas que hemos hablado y que ya tienen bastante retraso, pero que parecería ser, Gustavo, de que las cosas, aunque sea a paso lento, pero están, digamos, concretándose. Lo que hay que esperar es de que este gobierno sea el que deje firmando precisamente todas esas licitaciones, no vaya a ser que haya cambio de gobierno y, como suele a veces ocurrir, todo lo del anterior es malo y no se construye sobre lo positivo y eso pueda quedar en una expectativa nada más. Concejal Zamora, respecto de la consulta popular que se viene ya ahora en el mes de diciembre, dialogamos hace unos días con Iván Carballo, entendemos asesor del señor alcalde de la ciudad. Él manifestaba que no se realizará ninguna campaña, no sabemos si la municipalidad va a inscribirse como motivadora y quien solicitó la campaña electoral, la consulta popular para la realización de la campaña. Él decía que no hay recursos para hacer ninguna campaña
campaña y que la municipalidad a la final únicamente lo que iba a hacer es apelar a la conciencia de los ciudadanos. Escuchábamos también al presidente de la Cámara de Minería aquí en el Azuay, decía que tampoco les interesaba mucho hacer una campaña al respecto, considerando que los resultados de esta consulta popular no incidirán en los proyectos que están ya en marcha aquí en el Cantón Cuenca. ¿Cuáles son las lecturas, los análisis o cómo están evaluando desde el Consejo Cantonal esta situación respecto de lo que va a ocurrir en el mes de diciembre? Con respecto a las declaraciones del ingeniero Carballo, yo las escuché, precisamente las hizo en este medio de comunicación. Ese es un criterio que tiene el ingeniero Carballo y yo respeto como el que más los criterios de los funcionarios, pero en el municipio de Cuenca quienes regulan estos temas es el Consejo Cantonal. Entonces el Consejo Cantonal será el que tome la decisión al respecto, porque por manos del Consejo pasan los presupuestos y sobre qué tiene que invertirse. Por lo tanto, no es una decisión de un funcionario, sino es una decisión de 16 personas que son las electas y que tienen la incidencia y competencia sobre este tema. Con respecto a los procesos ya, digamos, de consulta popular como tal, debo informar de que estamos en la gestión precisamente para que lo que anunció la señora presidenta de que se llevaría a cabo el 13 de diciembre pueda resolverse en el pleno del Consejo Nacional Electoral y se lo haga en la primera vuelta. Estamos en esa gestión inicial y luego de eso hemos conversado con los diferentes sectores que hemos estado trabajando y que hace un momento comenté por el tema de la consulta popular para precisamente ir definiendo, una vez que se haga el llamamiento ya oficial al tema de las elecciones, poder inscribir las diferentes personas jurídicas, que es lo que permite la ley, para que lleven adelante la difusión, digamos, de todas las tesis. En este caso, nosotros lo que apoyaremos el sí a que se prohíba la minería, porque esa es la pregunta, sí a que se prohíba la minería. Hay que votar sí, todos aquellos que están, digamos, en favor de proteger las zonas de recarga hídrica con el tema del agua. Eso lo puedo indicar, está prevista ya una comisión de medio ambiente que me compete convocarla a mí, y eso lo estaremos haciendo yo creo que a más tardar lunes o martes, porque hemos estado trabajando precisamente en esos aspectos legales para poder ya organizar todo este asunto una vez que sea oficialmente llamado, digamos, a elecciones en este tema de consulta popular. Sin desconocer de ninguna manera la importancia de esta consulta popular que se llevará a cabo en diciembre, concejal, creo que todos los cuencanos y ustedes como autoridades están conscientes de esas debilidades que quedaron en esa consulta, que pueden ser sujetas a interpretaciones. Y hay mucho más allá de esas debilidades, temas que debe mantener alerta a la sociedad en Cuenca, la comunidad. Hemos revisado uno de los varios portales que defienden la minería en el Ecuador. Vamos a tratar de exhibirlo en pantalla para quienes nos siguen a través de la internet y las redes sociales. El portal viaminera.com, que presenta planes y proyectos de las compañías mineras, y allí está INB Metals con sus planes intactos sobre Quimsacocha. Habla de que está ya en las fases finales para obtener los permisos ambientales, habla muy abiertamente de que cuenta con el poder político, con el apoyo como políticas gubernamentales del gobierno de Lenín Moreno, y de que ese proyecto va porque va, que no se requerirá una aprobación del Consejo Municipal de la ciudad de Cuenca, porque no está en territorios del Cantón Cuenca, y cosas por el estilo que invitamos a nuestros oyentes y a usted para que ingrese y lo vea. Con respecto a este tema, Gloria Astudillo, asambleísta de esta ciudad, de esta provincia, ha presentado una propuesta reciente para que se incluya en la Ley Reformatoria de Recursos Hídricos, Uso y Aprovechamiento del Agua, un concepto de impactos a perpetuidad, justamente para precautelar los efectos que estas relaveras gigantescas que serían construidas en Quimsacocha sean objeto de atención desde un punto de vista legal, de que la ciudad de Cuenca tenga herramientas para ojalá impedir y luego defenderse de estos legados tan negativos que podrían dejarnos las actividades mineras. Quimsacocha, de acuerdo a estos documentos que estamos exhibiendo, tiene una proyección de 12 años en la ciudad de Cuenca. Ya podemos imaginar la cantidad de material tóxico que nos dejarán como herencia. A lo que vamos con esto es si es que nuevamente hay una interacción,
de las autoridades de la ciudad, del alcalde, del municipio, de los concejales, con los asambleístas para impulsar leyes como las que está actualmente promoviendo la asambleísta Gloria Astudillo? Gustavo, conozco de ese concepto, de hecho he hablado de manera personal con la asambleísta Gloria Astudillo, me compartió su propuesta precisamente de esta responsabilidad a perpetuidad, que lo que consiste es de que si es que alguien hace explotación de minería metálica, que como yo he dicho, o al menos es mi posición, yo no estoy en contra de la minería metálica, estoy en contra que se haga en fuentes hídricas, pero donde que no conculca este tipo de derechos fundamentales, como es el derecho al agua, debe hacerse bajo todos los temas que prevean precisamente la responsabilidad o la corresponsabilidad ambiental. Y me parece un tema importante que le he dado mi apoyo sin duda alguna, porque es interesante el hecho de que luego de que terminen todas las acciones que obviamente tienen un impacto ambiental, porque eso es así y no hay cómo negarlo, de que existe esta responsabilidad a perpetuidad, porque el problema normalmente no se da mientras se da la explotación, Gustavo, y eso usted le conoce y toda la ciudadanía por sentido común llega a concluir aquello. Normalmente los problemas son luego de que dejan ya la explotación, de que quedan estos relaves, de que quedan absolutamente todos los temas, y con el tiempo es precisamente que pueden ocurrir cierto tipo de accidentes que son desastrosos desde el punto de vista natural. Por tanto, esa responsabilidad que puede darse a futuro para que las cosas de alguna manera no únicamente se hagan entre comillas bien o medianamente bien mientras hay la explotación, sino quede para que esté precisamente de alguna forma resguardado por el tiempo que vendrá, es este concepto que ojalá se pueda acoger en la ley y que quede efectivamente pues dentro del sistema y ordenamiento jurídico del país. Bien, queremos agradecerle al concejal Cristian Zamora, concejal del Cantón Cuenca, varios aspectos muy importantes para esta urbe hemos tratado con el doctor Zamora.